Hola, ¿qué tal, mis amigos? Hoy quiero hablarles de un tema bien importante para muchas de las familias que hemos inmigrado a los Estados Unidos. La mayoría de personas que inmigramos a los Estados Unidos siempre tratamos de buscar de una manera u otra atraer a nuestra familia o a legalizar a nuestra familia que ya está acá en los Estados Unidos. Las leyes de peticiones familiares son bastante complejas, pero han sido establecidas desde hace años atrás y hoy quiero guiarlos a ustedes a que aprendan conceptos básicos de las peticiones familiares y cómo funcionan. ¿Cómo puede un ciudadano americano o un residente permanente pedir a un familiar y cuáles son las limitaciones que tienen? Hoy se los voy a explicar. Bienvenidos nuevamente a La Esquina del Abogado, el podcast donde vamos a abordar todo lo que necesitas saber sobre inmigración, tus derechos y las mejores estrategias reales para avanzar en tu camino en los Estados Unidos. Yo soy el abogado Cristian Veras, un experto en leyes de inmigración. En este espacio te voy a dar consejos, información actualizada y cómo tomar mejores decisiones migratorias. Si estás buscando orientación legal, este es tu lugar. Bien, y como les dije, voy a hablar de peticiones familiares el día de hoy y quiero que entiendan cómo funciona el proceso. Lo voy a dividir en tres partes principales. Vamos a hablar del estatus del peticionario, el estatus del beneficiario y el soporte financiero. Bien, hablemos del estatus del peticionario, que es la persona que va a hacer la petición. ¿Quiénes pueden hacer? Normalmente, un ciudadano americano o un residente permanente. Son las dos personas que pueden hacer peticiones familiares. ¿A quiénes pueden pedir? Un ciudadano americano puede pedir a sus padres, su esposo o esposa, sus hijos menores o mayores de edad y a sus hermanos de padre y madre. Un grupo de personas. Los residentes permanentes solamente pueden pedir a sus esposos y sus hijos menores. Ahora bien, hay una diferencia cuando se hace una petición de una persona que puede emigrar más rápido a los Estados Unidos, una persona que puede tener la residencia más rápida y otros que no. Y a este grupo yo le llamo el núcleo familiar. ¿Okay? Estamos hablando de una petición de un ciudadano. El ciudadano puede pedir a su núcleo familiar rápido, que es su esposo o esposa, sus padres y sus hijos menores de edad. Y aquí incluimos a hijastros y padrastros. ¿Okay? Cuando se hace una petición al núcleo familiar, estos pueden venir a Estados Unidos de manera rápida y no tienen que esperar tanto tiempo para entrar a los Estados Unidos. Hay que tener claro que cuando hay un hijastro o un padrastro, la fecha en que ocurre el matrimonio entre los padres es muy importante para saber si el niño va a quedar dentro del núcleo familiar. Es algo que nosotros los abogados de inmigración siempre tenemos presente al momento de hacer una petición. Bien, entonces los ciudadanos pueden pedir a su núcleo familiar. Los residentes, el núcleo familiar se pone mucho más pequeño porque solo incluye a los esposos y los hijos menores. Ahora bien, ¿de qué se trata el estatus de beneficiario? Cuando hablamos del beneficiario, queremos saber dónde vive legalmente. ¿Okay? Si vive fuera de Estados Unidos, vive legalmente en su país de origen o vive en otro país. Porque si vive en otro país y no tiene manera de ingresar a Estados Unidos legalmente, vamos a hacer un proceso consular donde el proceso empieza en Estados Unidos y se termina en un consulado, donde muchas veces tenemos problemas con los consulados porque son más difíciles de lidiar. Pero si el beneficiario está fuera de Estados Unidos, su país de origen, o si vive en un tercer país, es importante de que viva legalmente en ese país para poder hacer el proceso consular. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasa si ese familiar directo, ese núcleo familiar, ya está en Estados Unidos? Lo primero que tenemos que saber es si entró legal. ¿Okay? Entró con una visa de turista, una visa de trabajo, una visa de estudiante, o entró por un programa educativo, un programa de intercambio quizás. Esto es importante saber si entró legal. Porque si entró legal, entonces abrimos la puerta a un proceso que se llama el ajuste de estatus, que es lo que permite al ciudadano americano hacer la petición y que el beneficiario reciba su residencia dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Eso es lo más importante cuando estamos hablando de una petición familiar, de un núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer un perdón de inmigración.
Normalmente, cuando estamos hablando de peticiones familiares, nosotros como abogados de inmigración queremos saber si hay que hacer un perdón. Si la persona entró legal a Estados Unidos, la mayoría de las veces no hay que hacer un perdón, pero tenemos que hacer ese análisis, tenemos que saber cómo entró la persona y con qué tipo de visa entró. También es importante saber que esa persona ha vuelto a salir de los Estados Unidos después que entró con esa visa, ¿ok? ¿O qué ha hecho en los Estados Unidos? Se ha hecho una extensión de estatus, se ha hecho un cambio de estatus, quizás aplicó un asilo político. Eso tenemos que saberlo antes de hacer una solicitud de ajuste de estatus para una residencia de petición familiar. También es importante saber que cuando estemos haciendo un ajuste de estatus, tenemos un ciudadano americano pidiendo a una persona de su núcleo familiar, digamos su esposo o su esposa, la persona que estamos pidiendo, ese beneficiario, ahora va a ser elegible para un permiso de trabajo durante el tiempo en que el proceso está pendiente. Solamente eso, también es elegible para un permiso de viaje. Es importante que si ese beneficiario quiere salir del país por alguna razón, mientras el proceso está pendiente, pues lo podemos hacer sin necesidad de perder el proceso, sin necesidad de que el beneficiario esté dentro de los Estados Unidos y no pueda salir del país. He tenido clientes muchas veces que tienen que salir porque se les presentan situaciones familiares fuera del país. Quizás tienen que viajar por alguna graduación de un familiar o quizás una emergencia médica de un familiar y tienen que regresar a su país de origen y tener ese permiso de viaje, pues es bastante bueno en esos momentos. Yo siempre le aconsejo a mis clientes, estamos haciendo un ajuste de estatus por petición familiar, no es que solamente saquen el permiso de trabajo, sino que también saquemos el permiso de viaje para que tengan esa flexibilidad de qué poder hacer. Algo que yo también le pregunto mucho a mis clientes cuando estamos haciendo este proceso es si una persona vino a Estados Unidos con visa y se quedó más del tiempo que la visa le da, que eso ocurre frecuentemente. Quizás entran con una visa de turista, el tiempo normal que le dan de entrada son 6 meses, la persona se quedó y ha estado años en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué pasa con ese tiempo que estuvo en los Estados Unidos? ¿Puede todavía sacar residencia? La respuesta normalmente es sí, si la petición viene de un ciudadano americano y eres parte de su núcleo familiar, ¿ok? Si es la esposa, un hijo menor o un padre de ese ciudadano americano. Ese es un perdón que viene dentro del proceso. Lo mismo ocurre también cuando ese beneficiario ha trabajado en los Estados Unidos sin permiso de trabajo, ¿ok? Podemos hacer ese ajuste de estatus sin necesidad de pedir un perdón porque ya viene en el proceso y lo podemos hacer. Esto no es algo que está disponible para peticiones de residentes permanentes, solo peticiones de ciudadanos americanos a su núcleo familiar. Bien, la tercera parte del proceso es el soporte financiero, lo que le llamamos el affidavit financiero. ¿Okay? Y cada vez que un peticionario está pidiendo a un familiar, siempre tenemos que demostrar de que el beneficiario no va a ser una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo importante y tenemos que hacerlo ya sea si el proceso es un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos o es un proceso consular en un consulado americano fuera de Estados Unidos. Aunque el peticionario no tenga ingresos, aún así tenemos que hacer. Muchas veces se da el proceso de que el peticionario no tiene los ingresos suficientes o quizás no trabaja. Yo he tenido clientes que el peticionario está retirado ya, pero quiere traer a su familia o quiere traer a su pareja que está fuera del país. Me pregunta, mira, yo estoy retirado, recibo seguro social, pero no trabajo. ¿Puedo hacer el proceso? La respuesta es sí, se puede hacer. Tenemos que hacerle el affidavit financiero al peticionario, pero buscamos entonces lo que llamamos un sponsor, que es una segunda persona, también ciudadana o residente, que trabaje y podamos demostrar esos ingresos de que no van a ser una carga pública para los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que yo hago cuando tengo un cliente que quiere hacer este proceso y tengo que calificarlo? Tenemos que ver esos taxes. La persona que va a pedir tiene que haber declarado impuestos con un mínimo de 3 años hacia atrás. Es una de mis primeras preguntas al cliente. ¿Estás trabajando? ¿Has hecho tus taxes los últimos 3 años?
tienes deuda de taxes. He tenido clientes que cuando le hago esa pregunta me dicen, no, yo no he hecho impuestos, tengo 2, 3 años que no los hago. Entonces, inmediatamente tenemos que pausar. El cliente tiene que tener sus impuestos al día para poder hacer este proceso. Y también es importante saber que tenemos que mandar evidencia de esos ingresos. Tenemos que demostrarlo. No es simplemente de que yo gano $70,000 al año y está en el banco. No, tenemos que demostrar que esos ingresos están entrando a la cuenta, ya sea porque es un empleado de una empresa o trabaja por su cuenta, quizás es un contratista y pagan de otra manera. Hay que demostrar que esos fondos están siendo ingresados a los Estados Unidos. Bien, eso es todo por hoy. Quería hablarles a ustedes acerca de estas peticiones familiares, pero el próximo episodio vamos a ir mucho más profundo y vamos a hablar del próximo proceso luego de la petición, que es la ciudadanía americana. Los espero.